mayo de 2021, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige este tribunal, ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrada presidenta. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión pública por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom, el magistrado Everardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted, magistrada presidenta, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Sí, magistrada presidenta, ¿cómo no? Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 11 juicios ciudadanos, 5 recursos de apelación cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en nuestra página web. Eso es todo lo programado para esta sesión, magistrada presidenta, magistrados. Magistrada, le solicito el uso de la voz. Adelante, por favor, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción primera, y 30, fracción séptima del reglamento interno del tribunal, solicito se ponga a la consideración del Pleno el retiro del orden del día de la convocatoria respectiva y diferir en su caso la discusión y aprobación del proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano registrado con número 586 de este año. Es todo, por favor. Gracias. De acuerdo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción séptima del reglamento interno de este Tribunal Electoral, solicito su aprobación para retirar de la convocatoria respectiva y diferir en su caso la discusión y aprobación del proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano con número de registro JDC-586, diagonal 2021, por lo que previo a la discusión del asunto referido, solicito su aprobación para retirarlo. ¿Está a su consideración la solicitud del magistrado Everardo Vargas Jiménez? Al no haber intervención, le solicito, señor secretario, someta a votación de manera nominal la solicitud de cuenta. Con todo gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Gracias. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de la solicitud. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. La solicitud se aprueba por unanimidad de votos. Señor secretario, le solicito registro en el acta de sesión que con fundamento en el artículo 30, fracción séptima del reglamento interno que nos rige, se aprueba de forma unánime retirar del orden del día el juicio ciudadano JDC-586, diagonal 2021. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria respectiva, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden del día de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas, se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior.
Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Tomo nota, magistrada presidenta. Visto lo anterior y en razón de que 7 de los asuntos listados en la convocatoria respectiva se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración de la maestra Claudia Guadalupe Bravo Saldate, relatora adscrita a mi cargo, a efecto de que dé cuenta al Pleno con los asuntos a tratar, de lectura también al el sentido de resolución que en cada uno de los proyectos se propone. Por favor. Buenos días. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano número 534 de 2021, promovido por Juan Enrique Magallanes Escalera, por su propio derecho, a fin de impugnar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que le negó el registro como candidato del Partido Acción Nacional en la posición 18 de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional en el Estado de Jalisco para el proceso electoral concurrente en curso. En el proyecto se propone sobreseer la demanda del juicio ciudadano, tomando en cuenta que la pretensión del actor se alcanzó, toda vez que el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el Acuerdo 105 del presente año, le otorgó el registro de la referida candidatura, por lo cual la situación jurídica que prevalecía al momento de la presentación de la demanda ha cambiado, puesto que ya se determinó la procedencia de la candidatura impugnada y por tanto el presente juicio ha quedado sin materia. Por las consideraciones expuestas en el proyecto, se propone sobreseer la demanda del medio de impugnación. Es la cuenta. Continúo con la cuenta del proyecto para resolver en definitiva el juicio ciudadano 563 de este año, promovido por una ciudadana en su calidad de candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por el partido político Morena, en contra de la negativa del referido partido político a reconocerla como su candidata a presidenta municipal de dicho municipio, tal y como lo ordena el Acuerdo 82/2021, emitido por el Instituto Electoral Local, así como de los actos y omisiones derivados de dicha negativa cometidos en su perjuicio, y que constituyen a su decir violencia política de género en su contra e impidiéndole el pleno ejercicio del derecho político electoral de ser votada. Al respecto, por lo que ve al primero de los actos impugnados, se actualiza la causal de sobreseimiento consistente en que el acto impugnado haya quedado sin materia prevista en el Código Electoral. En efecto, la actora hace valer el presente juicio en defensa de la expectativa de derecho generada en su favor tras la celebración de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral Local, que dio inicio el 3 de abril, en la cual, derivado de que se les negó el registro a los municipios de Lagos de Moreno, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá, que forman parte del bloque de mayor población, acorde a los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, la autoridad administrativa se vio en la necesidad de realizar un sorteo a efecto de garantizar la paridad en dicho bloque, resultando que en el municipio de Puerto Vallarta la planilla debería ser encabezada por el género femenino. Por tanto, el Instituto Electoral Local realizó sustituciones en las posiciones de la planilla y aprobó el registro de la hoy actora como alcaldesa propietaria. En ese contexto, en su escrito de demanda, la actora se duele de la negativa de Morena a reconocerla como su candidata a presidenta municipal de dicho municipio. Sobreviene importante puntualizar que en consecuencia de los resultados de los registros aprobados por el Instituto Electoral Local, diversos ciudadanos se inconformaron en contra del Acuerdo 82/2021, específicamente, en lo que aquí interesa, diversos integrantes de la planilla del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, presentaron juicio ciudadano integrándose el expediente JDC-526/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, en el cual se emitió sentencia el día 22 de abril. Se revocó el acuerdo impugnado y se dejó sin efectos el procedimiento de insaculación implementado por el Consejo responsable.
sin que pase desapercibido que la hoy actora formó parte de dicha contienda como tercera interesada, por lo cual es conocedora de la cadena impugnativa suscitada en contra del acuerdo del cual emanó su pretendida candidatura. Bajo ese contexto, en cumplimiento a la sentencia emitida por este tribunal, la autoridad administrativa emitió el acuerdo 108/2021, en el cual se desprende que para el municipio de Vallarta, Jalisco, se aprobó el registro de la planilla en los términos que originalmente había postulado Morena, conforme a sus facultades de autodeterminación, estrategia política y proceso de selección interna. Ahora bien, en cuanto al segundo de los actos impugnados concerniente en supuestos actos y omisiones cometidos en perjuicio de la actora y que en su concepto constituyen violencia política de género en su contra e impedirle el pleno ejercicio del derecho político electoral de ser votada, para efecto de favorecer el derecho de la actora de acceso a la administración de justicia y conforme al principio de legalidad, se estima que lo procedente es escindir el segundo de los actos impugnados y reencauzarlo para que el mismo sea analizado por el Instituto Electoral y con plenitud de sus atribuciones determine si ha lugar a instaurar un procedimiento especial sancionador. Finalmente, se da cuenta al Pleno que sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone sobreseer el primero de los actos impugnados por haber quedado sin materia y reencauzar el segundo de los actos impugnados a procedimiento sancionador especial. Es la cuenta del juicio ciudadano 563. A continuación, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del juicio ciudadano número 563-66 del presente año, promovido por un ciudadano quien por su propio derecho expone como acto impugnado el acuerdo del Instituto Electoral Local mediante el cual aprobó las solicitudes de registro de candidaturas a municipios del partido político Morena. En el proyecto se considera que el medio de impugnación no se presentó dentro del plazo legal establecido en el Código Electoral del Estado de Jalisco, toda vez que la demanda se presentó el día 23 de abril y el acuerdo impugnado fue publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 13 de abril, por lo cual el plazo que tuvo el recurrente para interponer el medio de impugnación venció el 20 de abril, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 558 en relación con el 506 del Código Electoral del Estado de Jalisco. En consecuencia, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 509, párrafo 1, fracción cuarta del citado código, y por ende, sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone desechar de plano la demanda. Es la cuenta del juicio ciudadano número 566 del presente año. Prosigo con la cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 576 de 2021, promovido por Luis Guillermo Martínez Olmos y otros ciudadanos, a fin de impugnar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual se resolvieron las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a municipios presentadas por el partido político Somos para el proceso electoral concurrente 2020-2021 por la exclusión de su registro de candidatos de la planilla de Agualulco de Mercado del citado partido. En el proyecto se propone desechar la demanda del juicio ciudadano toda vez que del estudio de las constancias que obran en el expediente no se advierte que los actores acrediten que el partido político Somos, a través de sus representantes legalmente facultados ante la autoridad administrativa electoral, los haya registrado como candidatos a algún cargo de municipio. Por lo tanto, con base en criterio jurisprudencial, no se advierte la afectación a la esfera jurídica de derechos de los promoventes que permita tener por acreditado su interés jurídico y legítimo para impugnar el acuerdo emitido por la autoridad responsable. Adicionalmente, de la consulta del acuerdo impugnado se desprende que dicho partido no solicitó el registro de los actores como candidatos a municipios para Agualulco de Mercado, cargos a los que los actores aspiraban. Por las consideraciones expuestas en el proyecto, se propone desechar de plano la demanda. Es la cuenta de este juicio ciudadano. Asimismo,
Continúo con la cuenta del proyecto para resolver en definitiva el juicio ciudadano 582 de este año, promovido por una ciudadana en contra de la negativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a registrarla para el cargo de regidor suplente para el municipio de Zapopan, Jalisco, toda vez que del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte actora no identifica el acto o resolución impugnado conforme a lo establecido en el artículo 507, párrafo 1, fracción quinta del Código Electoral del Estado de Jalisco. Ello es así, ya que si bien señala que impugna la supuesta negativa de registro por parte del Instituto Electoral local a registrarla para el cargo de regidor suplente para el municipio de Zapopan, Jalisco, no precisa si la postulación que pretendía fue por la vía de candidatura independiente o en su caso la postulación por algún partido político. Sumado a lo anterior, la actora fue omisa en cumplimentar el acuerdo donde se le requirió a efecto de que precisara su acto impugnado, mismo que le fue debidamente notificado como consta en actuaciones, en la constancia y razón de notificación levantadas por el actuario de este órgano jurisdiccional, por lo cual resulta procedente, conforme a derecho, decretar el desechamiento de plano de esta demanda. Finalmente, se da cuenta al Pleno que sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone desechar de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de cuenta. Acto seguido, doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación número 25 correspondiente al presente año, mediante el cual el partido Hagamos impugna el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Local número 085/2021 en cuanto al desechamiento de registros de candidaturas de las personas que detallen su demanda. En esencia, la parte apelante expone que de manera ilegal y en contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecharon indebidamente dichos registros de candidaturas. En el proyecto, se considera que de conformidad al marco constitucional y legal, es un derecho de los partidos políticos el de registrar candidatos siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones previstos en la legislación. Sin embargo, dicho derecho no es absoluto, ya que por mandato constitucional está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la legislación. En el presente asunto, se considera que el Consejo General del Instituto Electoral resolvió respecto de las solicitudes de registro bajo los parámetros constitucionales y legales que le imponían la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos, desechando aquellas que no cumplieron con la forma y plazos para su presentación de conformidad a lo establecido en la legislación de la materia. En consecuencia, en los puntos resolutivos se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta de este recurso de apelación. Por último, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del recurso de apelación número 031 de 2021, promovido por el partido político Morena, a través de Rodrigo Solís García en su carácter de consejero representante propietario del citado partido político ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quien impugna el acuerdo emitido por el referido Consejo General, mediante el cual resolvió respecto a las solicitudes de registro de las planillas de candidatos a municipios presentadas por el mencionado partido político para el proceso electoral concurrente 2020-2021. En el proyecto se propone sobreseer la demanda del recurso de apelación, dado que con posterioridad a la emisión del acuerdo impugnado, el Consejo General del Instituto Electoral emitió diverso acuerdo por el cual se resolvieron solicitudes de registro de candidaturas a municipios presentadas por el citado partido para el proceso electoral en curso, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en diversos juicios ciudadanos, por lo cual la situación jurídica que prevalecía al momento de la presentación de la demanda ha cambiado y por tanto el presente recurso ha quedado sin materia. Atendiendo a las consideraciones jurídicas vertidas en el proyecto, se propone sobreseer la demanda del medio de impugnación. Es la cuenta. Con lo anterior, se concluyen las cuentas de los asuntos a cargo de esta ponencia. Gracias. Si no existen intervenciones,
Magistrados, a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de todos los proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 7 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-534/2021, JDC-566/2021, JDC-576/2021, JDC-563/2021, JDC-582/2021, así como los recursos de apelación con número de registro 025 y 031, todos de 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Así lo registro, magistrada presidenta. Continuando con la presente sesión y en razón de que 8 de los asuntos programados para hoy se encuentran turnados a la ponencia a cargo del magistrado Tomás Vargas Suárez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que exponga sus proyectos de resolución. Gracias, magistrada presidenta. Para ello, requiero de la colaboración de la doctora Liliana Alférez Castro, a efecto de que dé la cuenta de los asuntos de mérito. Gracias. Buenos días. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución formado con motivo del juicio ciudadano JDC-027/2021 y acumulado, promovidos por una ciudadana contra el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a fin de impugnar la negativa de tomar de protesta de regidora titular del referido Cabildo Municipal. En el considerando 2 del proyecto, se propone el sobreseimiento del juicio ciudadano JDC-048/2021, en razón a que la ciudadana agotó su derecho a impugnar al presentar su escrito ante este órgano jurisdiccional y el Instituto Electoral Local, por lo que precluyó su derecho. Del análisis integral de la demanda del JDC-027/2021, se advierte que el accionante se duele de que el día 1 de marzo se le negó el ingreso al Cabildo de San Pedro Tlaquepaque, quien tenía como fin tomar protesta en lugar de la regidora Betsabe Dolores Almaguer Garza, quien se encuentra en funciones de presidenta municipal interina del señalado ayuntamiento, en razón de la licencia aprobada de María Elena Limón García. El agravio se propone infundado, ya que conforme al artículo 69 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, ante la solicitud de licencia de presidenta o presidente municipal, el ayuntamiento debe proceder a nombrar entre sus miembros en funciones a la presidenta o presidente municipal. No obstante, previo a ello, se llama al suplente del presidente con licencia, por lo que el accionante parte de la premisa errónea de que está sustituyendo a Betsabe Dolores Almaguer Esparza. No obstante, ella no se encuentra ausente de sus funciones. En atención a lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se sobresee la demanda del JDC-048/2021 en los términos precisados en la presente resolución. Tercero, se confirma el acto impugnado en los términos expuestos en la presente sentencia. Notifíquese en los términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es la cuenta. Continúo con la cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC-192/2021, promovido por un ciudadano, quien impugna la omisión de resolver sobre la procedencia del plebiscito identificado como IEPC-MPC-MP01/2020, que atribuye al Consejo Municipal y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Durante la integración del juicio, la autoridad señalada como responsable
acreditó al momento de rendir su informe circunstanciado y cumplir con un requerimiento posterior que la omisión alegada ya no existe, en razón de que mediante sesión de fecha 1 de abril de este año, el Consejo Municipal en cita se pronunció respecto a la procedencia del plebiscito. En consecuencia, se actualiza el supuesto de sobreseimiento de la causa con fundamento en el artículo 510, fracción segunda, del Código Electoral del Estado de Jalisco, pues este asunto quedó sin materia. Por las consideraciones antes expuestas, el magistrado ponente propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en el considerando primero de esta resolución. Segundo, se sobresee el juicio ciudadano en los términos precisados en la presente sentencia. Es la cuenta. Continúo con la cuenta del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, JDC-445/2021 y su acumulado JDC-487/2021, promovido por Eva Araceli Avilés Álvarez. La parte actora impugna la resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, llevada a cabo el pasado 3 de abril, en donde se aprueba la planilla de candidatos y candidatas a municipios de Guadalajara, Jalisco, propuestos por el partido político Morena, argumentando irregularidades en el proceso interno de selección de candidatos de dicho partido, en donde la actora participó, alegando que contaba con un derecho adquirido para ser reelecta como candidata a regidora y que con la aprobación de la planilla y su registro se ocasionaban actos de violencia política en razones de género en su perjuicio. Analizadas que fueron las actuaciones, así como los agravios en su conjunto y las pruebas aportadas, se estableció que la parte actora no tiene un derecho adquirido a ser elegida como candidata, solo por la razón de que en el proceso electoral anterior fue candidata al mismo cargo, y se establece además que la figura de la reelección no implica un derecho obligatorio o adquirido como lo sostiene la actora, pues en la reforma del año 2014 solo se eliminó la restricción que se contenía ante ello. La reelección se considera como una posibilidad para el ejercicio del derecho a ser votada, siendo pues una expectativa de derecho condicionada a cumplir con un proceso interno en el partido político, respetando el principio de autodeterminación y los requisitos para el registro ante la autoridad administrativa electoral. Por lo que ve a la violencia política por razones de género que alega la promovente, no le asiste la razón, pues analizadas que son las actuaciones, se concluye que el hecho de que la misma no haya sido elegida como candidata al cargo que aspiraba en el proceso interno del partido político Morena y que ese instituto político haya presentado otras propuestas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el cual, después de la revisión correspondiente, fueron aprobadas, de ninguna manera puede configurar actos de violencia política por razones de género, en perjuicio de la justiciable, en razón de que no se acredita ningún tipo de violencia de las establecidas en la legislación aplicable y jurisprudencia. Solo le asiste la razón en sus argumentos orientados a que le causó agravio el proceso interno de selección de candidatos de Morena, porque se violentó su derecho al acceso a la información y justicia y el derecho a ser votada, pues la falta de publicidad de los actos realizados dentro del proceso de selección interna generó una vulneración a su garantía de audiencia y defensa de la justiciable. En consecuencia, se propone declarar parcialmente fundados sus agravios sin afectar el proceso interno de selección de candidatos o declarar la invalidez del mismo solo para el efecto de ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena para que en el plazo de 5 días, contados a partir de que se le notifique la presente ejecutoria, se pronuncie, inciso A, respecto a la solicitud de registro en el proceso interno de selección de la candidatura en la planilla de municipios de Guadalajara, Jalisco, por el referido instituto político, en relación con la actora, exponiendo los motivos y fundamentos respecto de la determinación de no aprobar su registro. Inciso B, hacerle de su conocimiento los motivos y fundamentos de lo aprobado para dicho cargo según la lista respectiva.
Por las consideraciones antes expuestas, el magistrado ponente propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, se tiene por no presentada la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, registrada con el número JDC-445/2021. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena de cumplimiento en los términos precisados en este fallo. Es la cuenta. Continuó con la cuenta del proyecto de resolución del juicio ciudadano 580/2021, promovido por José Polo Ríos Durán, quien por su propio derecho impugna el acuerdo IFC-ACG-075/2021, mediante el cual se aprueba la solicitud de registro de la lista de candidaturas de representación proporcional presentada por el partido Fuerza por México para el proceso electoral en curso. Del análisis integral de la demanda, se advierte que el actor se duele de la vulneración a su derecho humano de ser votado, previsto en el artículo 35, fracción segunda de la Carta Magna, al existir una negativa de registro por parte del Instituto Electoral local. No obstante, cumplió en tiempo y forma con la entrega de documentos al partido Fuerza por México, quien además solicitó las modificaciones correspondientes en tiempo y forma. El agravio se propone fundado, en razón de que este Tribunal Electoral considera ciertos los dichos que esgrime en cuanto a la omisión de parte de la responsable de dar trámite a la solicitud de modificación del partido político, lo que trajo consigo que no presentara la totalidad de la documentación necesaria para su registro a la candidatura que apunta en su demanda. Por lo expuesto, se modifica el acto impugnado con los efectos que se precisan en el proyecto. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, el magistrado ponente propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, resulta fundado el agravio en términos de lo precisado en esta sentencia, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos. Es la cuenta. Continúo con la cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 583 de este año, promovido por un ciudadano que impugna una negativa del Instituto Electoral. Se reclama que el Instituto Electoral le negó el registro como candidato a regidor propietario de Tonalá, Jalisco. Sin embargo, el accionante no aporta mayores datos, como podrían ser si la supuesta postulación sería por la vía independiente, por un partido político o coalición. Menos aún apoya ese señalamiento con documental alguna que permite inferir que participó en el proceso interno ante algún instituto político o como aspirante a alguna candidatura independiente, o que hubiera solicitado su registro a alguna candidatura sin presentar algún documento de prueba que haga presumir que el ciudadano cuenta con interés para impugnar la supuesta negativa de registrarlo, razones por las cuales su demanda debe desecharse. Por lo anterior, se proponen los puntos resolutivos que por instrucciones del ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para resolver y conocer el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se desecha la demanda del presente juicio ciudadano por los motivos y fundamentos expuestos en esta sentencia. Es la cuenta. Continúo con la cuenta conjunta de los proyectos para resolver los recursos de apelación 16 y 17 de este año, promovidos por el partido Movimiento Ciudadano, impugnando el acuerdo por el cual se aprobó la planilla de candidatos y candidatas para contender en el municipio de Arandas, Jalisco, por el partido Fuerza por México, particularmente en donde se aprobó que 2 ciudadanos eran elegibles para contender como candidatos. En el presente caso, el impugnante alega que los ciudadanos
no reunieron específicamente el requisito de haber renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, ya que los mismos fueron postulados en la coalición PAN-PRD-MC en el proceso electoral 2017-2018 y estaban en funciones en la actual administración del municipio. Se propone como infundado el motivo de disenso, en razón de que el Instituto Electoral realizó una consulta en el portal del Instituto Nacional Electoral donde se desprende que los ciudadanos no militan en algún partido. Por lo anterior, se propone resolver con base en los puntos resolutivos que se proponen en cada uno de los proyectos que por instrucciones del ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación quedaron acreditados en los términos expuestos en la sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo controvertido en los términos de esta sentencia. Es la cuenta. Continúo con el proyecto para resolver el recurso de apelación 20 de este año, promovido por el partido político Movimiento Ciudadano, por el que impugna el acuerdo mediante el cual resolvió las solicitudes de registro de las planillas de candidatos a municipios presentadas por el Partido Revolucionario Institucional para el proceso electoral concurrente 2020-2021, en concreto, la aprobación del registro de la planilla de candidatos del municipio de Bolaños, Jalisco. En el caso sometido a estudio, se propone confirmar el acuerdo impugnado, al resultar infundado dos agravios hechos valer, consistentes en que la planilla en cuestión no cumple con lo dispuesto por el artículo 12 de los lineamientos, toda vez que las primeras posiciones no cumplen con el requisito de acreditar la autoadscripción indígena, así también que no se cumple con la postulación de la candidatura joven prevista en el artículo 15 de los citados lineamientos. Lo anterior es así, pues de las constancias integradas al expediente se advierte que respecto de las posiciones 2 y 3, tantos como propietarios como suplentes, obra en copia certificada las constancias de autoadscripción indígena y constancias de autoadscripción indígena calificada con vínculo comunal. Por tanto, sí se cumple con el requisito de demostrar su autoadscripción indígena. Con relación a la fórmula joven de dicha planilla, las candidatas en la posición 1 y 3, como alcaldesas y regidoras, propietarias y suplentes, sí cumplen con los requisitos exigidos, toda vez que ambas fórmulas de ciudadanas se encuentran dentro de la edad de 18 a 35 años inclusive y se ubican dentro de los primeros 4 lugares de la planilla, lo que se corrobora con la copia certificada de sus actas de nacimiento que obran en el sumario. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones del magistrado ponente me permito leer. Primero, la competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente medio de impugnación, la legitimación y personería de las partes, así como la procedencia del mismo, quedaron acreditados en la sentencia. Segundo, resultan infundados los motivos de agravio en los términos establecidos en la sentencia. Tercero, se confirma el acuerdo identificado como IEPC-ACG-077/2021 en lo que fue materia de impugnación. Magistrada presidenta y señores magistrados, son todas las cuentas correspondientes al magistrado ponente Tomás Vargas Suárez. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor de todos los proyectos. Magistrado Tomás Vargas Suárez. En los términos de mis propuestas. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 8 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro 027 y su acumulado, 192, 445 y su acumulado, 487, 580, 583, así como los recursos de apelación con número de registro 016, 017 y 20,
todos del 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Con gusto, magistrada presidenta, así queda registrado. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. En consecuencia, siendo las 11:59 del 6 de mayo de 2021, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas Gracias gracias. a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. No hay de qué.